Todos en sus lugares, por favor. Si es posible, con una hojita y un lapicero para que tomen algunas notas especiales. No digo que copen la clase porque ya esto para ustedes, las diapositivas. El tema de hoy es un tema central en el curso de trigonometría. Por favor, el micrófono. Decíamos que el tema de hoy es un tema central en el curso nuestro, ya que usted va a ver a lo largo de todo el curso seno, coseno, tangente, cotangente y todo lo demás. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver solamente la parte primera, la definición. No es complicado el tema, es bastante sencillo. Pero por favor, sí, ponle bastante atención, mucha dedicación, mucha concentración. Hay un micro ahí abierto. A ver quién es. Ahorita le voy a... ¿De quién está el micro abierto? Ya lo cerraron ya. Le decía a usted que el tema de hoy es razones trigonométricas de un ángulo agudo. Y para esto estamos ya en la semana número 4, muchachos. Primero, vamos a concentrarnos en un triángulo rectángulo. ¿Ya? Tenemos el triángulo rectángulo ABC recto en B. Por favor, esto tenerlo presente. Triángulo rectángulo ABC recto en B. Recto en B. O sea, el ángulo B, 90 grados. Dibujo mi triángulo rectángulo y debo respetar la condición. Recto en B. Primera convención que usted debe respetar. Los vértices son las letras mayúsculas A, B y C. Los ángulos, letras mayúsculas A, B y C. Vértices, ángulos es lo mismo. Letras mayúsculas A, B y C. Y los lados en forma opuesta, letras minúsculas. Al vértice A se opone el lado A, al vértice B el lado B, al vértice C el lado C, pero minúsculas. Cuando veas tú a lo largo del curso lados A, B y C o letras A, B y C minúsculas, se refieren a los lados. Cuando veas letras mayúsculas A, B y C, son los ángulos. ¿De acuerdo? Ahora, tomando en cuenta este ángulo teta, para ese ángulo teta ocurre un nuevo concepto, el llamado cateto opuesto y cateto adyacente. Tengo teta, el cateto que está frente a él, el cateto que se opone a él, se denomina cateto opuesto. Mientras que el cateto que está junto a él, que está pegado a él, se denomina cateto adyacente. Por supuesto, los catetos son los lados que forman el 90 grados. Los catetos son los lados que forman el 90 grados. A y C, catetos. Tomando en cuenta teta, cateto opuesto A, cateto adyacente C. B, el lado mayor, es la hipotenusa, el opuesto a 90 grados. Una herramienta muy común en este capítulo es Pitágoras. ¿Qué implica Pitágoras? Que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. ¿De acuerdo? La hipotenusa elevado al cuadrado, suma de cuadrados de ambos catetos. Eso, por favor, no separarlo de tu mente como herramienta de trabajo. Triángulo, rectángulo, al toque usted dice Pitágoras. Vamos ahora a la definición.
Tenemos el triángulo rectángulo ABC. Tenemos el triángulo rectángulo ABC, otra vez recto en B. Y vamos a definir las razones trigonométricas de la forma siguiente. Primero, el seno, eso es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para este ángulo teta, cateto opuesto vendría a ser el A y la hipotenusa es el B. El coseno, su cosecante, su recíproco, se obtiene solamente al revés. Fíjate bien. El seno es opuesto hipotenusa, cosecante, su recíproco. Vale decir al revés. En este caso para teta, cosecante sería B sobre A, hipotenusa sobre opuesto. Sigamos. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. En la figura, coseno teta C adyacente B hipotenusa. Por lo tanto, C sobre B. Y el recíproco del coseno es la secante. La secante es, otra vez, su recíproco, digamos, al revés. Hipotenusa sobre cateto adyacente. La tangente, eso es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, para teta, cateto opuesto A y cateto adyacente C. Su recíproco es la cotangente, adyacente sobre opuesto. Con esto, ¿qué te quiero indicar? Que estos tres primeros, el seno, el coseno, la tangente, son los principales, son los básicos. Los siguientes, la cosecante, la secante y la cotangente, son los recíprocos. Ahora, a veces me preguntan, profe, ¿cómo trato de recordar el seno, el coseno? Bueno, hay gente que a veces quiere todo sencillo, pero bueno, para eso hay reglas mnemotécnicas. Una de ellas es esta, por ejemplo. Dígame usted qué está leyendo en la pantalla. Usted está leyendo toa. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? El primero, esta S, me está hablando de quién? Del seno. Me está hablando del seno. Entonces, chicos, el seno es opuesto o de opuesto y H de hipotenusa. Seno, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa. El siguiente, esa C, me está hablando del coseno. Coseno. Y el coseno es cateto A de adyacente, hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la última, la T, es de la tangente. Y la tangente, esto va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿cómo recuerdas los tres? SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso para aquellos que quieren hacer menos esfuerzo. Profesor, hay otra Entonces, también. así, hierba, jiji. La coca, O otra profe. más. Sí, la coca, profe. La coca, la coca. Claro, pues. Sí. Sí, sí he escuchado. Bueno, vale todo vale contar que recuerdes. Contar que no me digas, profe, no recuerdo. Eso sí, no es correcto, pues no vale excusas. Eso no es correcto. Coca-Cola,
Edwin, Coca-Cola. No creo que es otra cosa. No creo que es otra cosa. Se me caen los chicos de Trujillo. Ya, vamos, sigamos chicos, sigamos. Entonces, es fundamental que usted recuerde, por favor, las definiciones de las tres primeras razones, el seno, el coseno y la tangente. Como usted la recuerde, eso ya depende de usted, ¿no? Bien, en base a esto que estamos haciendo, comencemos las preguntas, los primeros problemas. Esto hay que manejarlo bien, ¿ya? Entonces, vamos a la pregunta 1. Por favor, si algo no entiendes, al toque el chat. Te repito, porque un examen va a ser de la parte anterior. Sistema angular, longitud de arco, sector circular. Es un examen. Otro examen va a ser de aquí para adelante. Así que, por favor, cada parte va a ser evaluada usted en forma adecuada. Algo que también debes tener presente, algo de geometría. En geometría usted aprendió el siguiente concepto. A mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. A menor ángulo, menor lado. Entonces, eso se mantiene aquí, pero con cierta precisión. Al cateto menor se opone el ángulo agudo menor. Cateto menor, ángulo agudo menor, su opuesto. Y al cateto mayor se opone el ángulo agudo mayor. Digo esto porque es muy común en este tema hablar sobre eso. Calcular la tangente del ángulo menor, del ángulo agudo menor o el ángulo agudo mayor. Entonces, usted debe recordar, ángulo agudo menor opuesto al menor cateto. Ángulo agudo mayor opuesto al mayor cateto. Bien. Ahora sí, comenzamos, chicos. Primer ejercicio. Dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, si aquí dice recto en B, yo ya de antemano debo respetar esta condición, recto en B. Se sabe que el ángulo C vale 5/13, me piden calcular la secante más la tangente. Entonces, ¿cómo debo de obrar? Si el seno de C es igual a 5/13, si el seno de C es 5/13, yo sé por teoría que el seno es cateto puesto sobre la hipotenusa. Yo sé que el seno es cateto puesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? ¿Qué puedo afirmar? Que mi cateto opuesto es como 5 y mi hipotenusa es como 13. ¿Estamos de acuerdo? Cateto opuesto como 5, hipotenusa como 13. Entonces, ahí lo tiene usted con mejor detenimiento. Entonces, dibujo mi triángulo rectángulo, el ángulo C. Para este ángulo C, su cateto opuesto es como 5 y su hipotenusa como 13. Volviendo a repetirle, de aquí el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto como 5 y la hipotenusa como 13. Dibujo mi triángulo rectángulo, tomando en cuenta el ángulo C, su cateto opuesto va a ser como 5 y su hipotenusa como 13. Por lo tanto, coloco 5 y 13. ¿Correcto? Bien. Ahora, como usted puede notar, falta este cateto BC. Por lo tanto, vamos a colocarle X y vamos a guiarlo por Pitágoras, la herramienta básica para usted. Implicaría que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de ambos catetos. Hipotenusa al cuadrado igual suma de cuadrados de ambos catetos. Operación.
Sale 5. ¿A todo? Sí, creo que sí. Vamos a la operación. 169, 25. Pasa a restar 144. ¿Qué número al cuadrado me da 144? 12. Por lo tanto, 12. este cateto es 12. Reemplacemos. Me piden a mí secante de A. Para este ángulo A, la secante es hipotenusa sobre adyacente. 13 quintos entonces. Y la tangente de A, claro que sí. La tangente A es cateto opuesto 12 sobre 5. 12 quintos. Homogéneo 5, A arriba 25. Respuesta 5. Bien, vamos a la pregunta número 2. Uy, me falló. Ahí está. Bueno, vamos a corregirlo ya, para que no esté así. Lo corregimos. Esta pregunta. Ya creo. Bien. Vamos, chicos, a la pregunta 2. En la figura me piden averiguar secante teta más cosecante teta. Note usted que para calcular secante teta y cosecante teta, el ángulo teta está aquí, en este triángulo, en el triángulo rectángulo ECB. Por lo tanto, en este triángulo rectángulo debo de conocer la hipotenusa y debo de conocer este cateto adyacente. Como aquí veo triángulos rectángulos, mi herramienta sería Pitágoras. Aplico Pitágoras en el triángulo rectángulo EAB. ¿De acuerdo? Primero, triángulo rectángulo EAB. Decimos, salió otro triángulo, qué pena. A lo mejor lo hago así. Triángulo rectángulo EAB, muchachos. Aquí, en ese triángulo. Si usted a esto le llama X, entonces la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. 2 al cuadrado más X cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto vale 9 y esto vale 4. Pasa a restar 5. 5 es igual a X cuadrado. Como el valor de X de 5 no tiene raíz cuadrada, se dice simplemente que X es igual a raíz de 5. Ya tengo ese valor de X. Listo, ya está esto. Esto es raíz de 5. Ahora, en el triángulo rectángulo pequeño, ¿ya? Llámale a esto Y. Y otra vez aplico Pitágoras. Digo, raíz de 5 elevado al cuadrado
Eso va a ser igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Y cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Si operamos esto, vamos a obtener lo siguiente. Aquí me da 5 y aquí me da 1. Pasa a restar 4. 4 es igual a y cuadrado. Pregunta, ¿qué número al cuadrado me da 4? 2. Entonces ya tiene usted todos los elementos del triángulo rectángulo para teta, ¿correcto? Me piden calcular secante de teta, esto más la cosecante de teta. Entonces, la secante, recordemos que era igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Eso quiere decir, para teta, hipotenusa raíz de 5 sobre cateto opuesto 1. Raíz de 5 sobre 1 o simplemente raíz de 5. Esto más cosecante y así, no. Secante ahora. Secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Raíz de 5 sobre 2. Volviendo a insistirte aquí. Primero encontramos la cosecante. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. El rojo entre el amarillo, o sea, raíz de 5. Luego la secante. Hipotenusa sobre cateto adyacente. El rojo sobre azul. Si operamos esto, chicos, mínimo común quedaría aquí arriba 3 raíz de 5 ya después de la operación. Eso más sobre 2. 2 raíz de 5 más raíz de 5, 3 raíz de 5 sobre 2. Clave la letra D. ¿De acuerdo? Bien. Y eso ya es operación aquí. Pasemos a la pregunta siguiente. Dice ahora, en un triángulo rectángulo, un cateto es la tercera parte de la hipotenusa. Repito, un cateto es la tercera parte de la hipotenusa. Entonces, dibujo mi triángulo rectángulo, donde un cateto debe ser la tercera parte de la hipotenusa. O sea, si un cateto vale n, la hipotenusa es 3n, porque este cateto es la tercera parte de la hipotenusa. ¿Estamos? Nota nuevamente, me falta este cateto. Entonces, llamo X y aplico Pitágoras para calcular ese X. La hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Ahora, aquí un comentario. Usted podría haber colocado 1 y 3, más simple. ¿Por qué puede haber colocado 1 y 3? Porque al final, como va a calcular usted la tangente, ese n se va a eliminar. Entonces no hay ninguna variación ahí. Operemos. 9n cuadrado menos n cuadrado, 8n cuadrado. X cuadrado igual a 8 veces n cuadrado. 8n cuadrado. Al sacar raíz cuadrada, quedó así. 8 o raíz de 8 es 2 raíz de 2. ¿Por qué? Porque, maestro, 8 es 4 por 2. Raíz de 4, 2, y el 2 no tiene, quedó con raíz por n. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora entonces, si ya tengo los tres lados, ya tengo la hipotenusa como 3, como 1 y 2 raíz de 2, vamos a la pregunta. Me piden calcular la tangente del mayor ángulo agudo. Comenzó algo nuevo para usted. La tangente del mayor ángulo agudo. Entonces debo aprender a descubrir qué ángulo es el mayor.
Y por la teoría te dije que el ángulo mayor, el ángulo agudo mayor, es el opuesto al cateto mayor. Chicos, este que está aquí era raíz de 8 y este es raíz de 1, porque es 1, raíz de 1. ¿Quién es mayor, raíz de 8 o raíz de 1? Raíz de 8. Entonces, opuesto a él está el ángulo agudo mayor. Vale decir, me piden calcular la tangente de ese ángulo θ. Y tangente de θ es cateto opuesto x sobre n. N 2 raíz de 2 sobre n tachamos 2 raíz de 2. Listo. Entonces, pregunta número 3. Ya, antes de seguir, vamos al chat. ¿Alguna pregunta, chicos, al respecto? A lo que decían que repite, estamos ya en la tercera diapositiva del tercer problema. Por favor. Todo bien, profe, todo bien. Todo claro, Ya. profe. Los demás chicos, lo de las demás señoritas o no hay señoritas. Luego, cuando se evalúe, por favor, no quiero ver malas notas. Todos saquen 20, por si acaso. Estoy yendo bien. Bien. Vamos entonces a la pregunta número 4. Claro, profe. Perfecto. Pregunta 4. En la pregunta 4, otra vez la pantalla falló. Calculado mal mis tiempos. Calculado mal mis tiempos. Profe, una pregunta. La que quieras. En el ejercicio 3, ¿por qué no se contó 90 como el ángulo mayor? No, mi amigo. Cuando hacemos seno, coseno, tangente, siempre hablamos del ángulo agudo. Ah, Solamente son ángulos agudos, nada más. Ah, Por claro, pero el favor. 20 es recto, pues no, claro. Claro, eso no va. Listo, gracias por la pregunta. Ya. Vamos a la pregunta número 4, como te decía. Dice, en el gráfico, 3 veces BH igual 2 veces AC. Me piden calcular el valor de la tangente de alfa y la tangente de beta. Esta pregunta tiene la siguiente intención, y quiero que la tengas bien presente. 3 veces BH es igual a 2 veces AC. ¿Cómo debes usar este tipo de datos? Por favor, prestamos atención. ¿Cómo usar este tipo de datos? A un lado letras, BH es AC sobre AC, como 2 es A3. ¿Estamos de acuerdo? De aquí decimos BH es como 2 y AC es como 3. ¿Correcto? Es la forma de usar este tipo de datos, este tipo de condición, lo más adecuado, lo más simple. Repito, 3BH igual 2AC. A un lado letras, este AC pasa a dividir y a un lado números, 2/3. De aquí, por comparación, BH es como 2 y AC es como 3. O sea, BH vale un 2K y AC sería un 3K. Este BH es un 2K y este AC todo es un 3K. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, seguimos. 3BH igual 2AC. A un lado letras, a los números, tenemos lo mismo que está aquí, pero ahora más bonito. Entonces, BH 2K y AC 3K. BH aquí 2K, BH 2K y todo esto vale 3K. Todo. Queremos encontrar el valor de la tangente de alfa.
Entonces, dígame usted. En la figura, la tangente de alfa, esto vendría a ser igual a lo siguiente. Ángulo alfa, cateto opuesto n, cateto adyacente 2K. Eso es n entre 2K. ¿Y a qué es igual tangente del ángulo beta? Tangente del ángulo beta. Eso es el cateto opuesto M entre 2K. ¿Conformes? Como te piden la suma, vamos a sumar. Al sumar sería homogéneos aquí abajo 2K y aquí arriba usted tiene N más M. ¿Y quién es M más N? 3K. Claro que sí, 3K, todo 3K. Entonces, tachamos la variable K inicial y respuesta jóvenes 3 medios. Listo. Eso está aquí, en la parte operativa. ¿De acuerdo? Pasemos a la pregunta número 5, entonces. Profe. Dime. Siempre que me planteen así como ahorita, el ejercicio así como me lo planteen que, o El sea, dato. ajá, el dato. Siempre tengo que La, aplicar eso, ¿no? la, Del mejor, pH, ¿sabes? la mejor forma de usarlo. Es lo más Ah, adecuado. Lo más adecuado. ya. A un lado letras, a un lado números. Es lo más fácil de usar. Chévere, profe. 5. Me dan la figura, me piden averiguar el valor de G, tangente de alfa más beta menos tangente de alfa. ¿Correcto? Muy bien. Primero, yo veo ahí un triángulo rectángulo para alfa. Triángulo rectángulo para alfa. Como deseo tangente de alfa, entonces hace falta este lado, este cateto. ¿Correcto? Repito, deseo tangente de alfa y aquí está el triángulo rectángulo de alfa, en el cual me falta este cateto. Voy a colocarle n. Entonces la expresión G va a ser igual. Dice, jóvenes, tangente de alfa más beta. Tangente de alfa más beta. Todo este ángulo, fíjese bien, usted es alfa más beta. La tangente es cateto opuesto, n más 4, entre el cateto adyacente, que es 1. ¿Correcto? Menos tangente de alfa, triángulo rectángulo pequeño, n sobre 1. N sobre 1. Como ambas fracciones están sobre 1, es como si no estuviera. Entonces sería n más 4 menos n. 4, profe. 4. Así es. Tachamos, respuesta 4. ¿Estamos, chicos, ahí? Perfecto. Ahí lo tiene usted ya resuelto de una mejor letra, con una mejor disposición. Aquí la clave es la D. Vamos a la pregunta siguiente. Bien. En la figura BD igual a DC. Si BD es igual a DC, hago igual marca, ¿te parece? BD igual DC. Me piden calcular lo que usted ve ahí. 13 seno de beta más 2 tangente de alfa. Vea la figura, por favor. En la figura usted nota en el triángulo ABC, en el mayor, la hipotenusa y el cateto. Entonces usted puede encontrar este otro, por Pitágoras. Decimos en el triángulo ABC, 13 elevado al cuadrado, la hipotenusa elevado al cuadrado,
es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Un cateto es 5, 5 elevado al cuadrado, y el otro cateto es el cateto BC, BC elevado al cuadrado. ¿Estamos, chicos? Ya. Ahora operación. 13 al cuadrado, 169. 5 al cuadrado, 25. Pasa a restar 169 menos 25, 144. 144 igual a BC elevado al cuadrado. 12. Así es. Entonces decimos que... Valen 6, profe. Ya, perfecto. Por lo tanto, BC es igual a 12. Si BC es igual a 12, como aquí es punto medio, aquí es 6 y aquí es 6. ¿Correcto? Reemplazamos raíz cuadrada de 13 que multiplica esto al seno de beta. Para el ángulo beta, el seno es cateto opuesto 5 sobre cateto sobre hipotenusa, que es 13. Repitiendo, en el triángulo rectángulo mayor, para beta, cateto opuesto es 5, hipotenusa es 13. Por lo tanto, aquí debo colocar 5 sobre 13, o 5 treceavos. Eso más. Ahora veo 2 que multiplica a la tangente de alfa. Busco el triángulo rectángulo de alfa. Aquí está alfa. Tangente, cateto opuesto sobre adyacente. 6 sobre 3. Bien. Treceava y treceava. Tercia 1, tercia 2. Vale 3, profe, la respuesta. Así es, así es. Aquí me da 4 y aquí 5, 9. Respuesta 3. Clave la A. Ahí lo tiene usted nuevamente todo escrito bien bonito. Profe, mi compañero dice si le puede explicar la anterior. Sí, profe, por 2. ¿Cuál? A ver. 3, profe, quiero que me explique a mí. Anterior. La 5, a ver. Sí, la 5. ¿Y por qué no hablaste, hijo mío? ¿Por qué no Sí hablaste? habló, pero no le hizo caso. No, Es no que se todos escuchó. estamos escribiendo. Es Habló que al todos chat. estamos escribimos. Ah, habló en el chat. No, Sí. Yo también. pues. Ah, Pero no me hace caso. Pero miren ustedes que están en la pantalla. En la pantalla, si no aparece el chat fluido, a ver, chat. No aparece, ¿ves? Nada, no hay nada en el chat. O sea, lo ha hecho en su mente. No, Ya. profe, sí está. Sí, profe, le puse para que me explique. en el mío también está. Ya, está bien, pero ahí vale, no hay problema. Yo quería que me explique la 3, profe, no entendí nada. Es que me botó el Zoom y volví a entrar y ya había acabado el problema. Ah, por eso, entonces, ya. ¿Qué me decías? ¿El 3 también? El 3, profe, es que no lo había entendido muy bien casi al final. El 3 también. A ver, la pregunta 3. Ya. Vamos a ver la 3. ¿Ya? Muy bien. En un triángulo rectángulo, dibujo mi triángulo rectángulo. ¿Listo? Un cateto es la tercera parte de la hipotenusa. Un cateto, la tercera parte de la hipotenusa. O sea, si aquí el cateto es n, entonces la hipotenusa es 3n. 3n. Un cateto, la tercera parte de la hipotenusa.
hallemos el cateto que falta. Como deseo cateto, aplico Pitágoras. Decimos la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. N cuadrado más X cuadrado. X al cuadrado. Así es. Operación aquí. Aquí hay 9n cuadrado. Menos n cuadrado, 8 veces n cuadrado. 8 veces n cuadrado. Igual a x cuadrado. Ahora, aquí de repente es el problema para usted. Saco raíz cuadrada. Quedaría x. Saco raíz cuadrada de n cuadrado. Quedó n. Y raíz de 8. 8 es 4 por 2. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y como el 2 no tiene raíz cuadrada, sería 2 raíz de 2. ¿Estamos ahí? Este 8 es 4 por 2. Raíz cuadrada cada uno. Al 4 y al 2. Ahí está el 4 y acá está el 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este lado que está aquí es 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Que multiplica a n, por supuesto. Me piden calcular la tangente del mayor ángulo agudo. Y estamos diciendo que el mayor ángulo agudo es el opuesto al mayor cateto. Mayor ángulo agudo opuesto al mayor cateto. ¿Qué cateto es mayor? ¿El raíz de 8? ¿Raíz de 8 o el raíz de 1? Raíz de 8. Entonces aquí estaría el ángulo agudo mayor. ¿Correcto? Ángulo agudo teta. Usted quiere calcular tangente del ángulo teta. Entonces tangente teta va a ser igual cateto opuesto, para teta opuesto, 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 n sobre n. Tachamos, respuesta 2 raíz de 2. ¿Estamos, chicos? Por favor, ahora hablen, ahora sí quiero que hablen. Vamos. Sí, profe. Todo claro. Todo clarísimo. ¿Seguros? ¿Y por qué mi chat no funciona así cuando usted dice que el chat está ahí? Mira, ¿ahí ven el chat o no? Ahí lo ven, hago clic y no hay nada. Bien. No se ve. A ver, hablen, escriban algo en el chat. Están escribiendo, profe. A ver, escriban de una vez. Ah, ahora sí, ¿ves? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Lo mejor lo voy a tener acá a un costadito para que pueda verlo. Ya. Sí, profe. Sí. Ya. Entonces vamos aquí. Entonces ya acabamos con esta pregunta. Uy, se corrió. Se fue. Y ahora me dice usted la pregunta número 5, ¿cierto? Sí, profe, la que desea saber mi compañero. La 5, a ver. 3. La 4. La 5. Ya. Vamos aquí, chicos. Listo. Muy bien. Vea usted que aquí aparece tangente de alfa. Tangente de alfa. Y para calcular la tangente de alfa, eso es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El ángulo alfa está aquí. Por lo tanto, hace falta este cateto opuesto. Llámale n. Vamos a reemplazar. La expresión g va a ser igual. Tangente de alfa más beta. Aquí está todo el ángulo alfa más beta. La tangente es cateto opuesto n más 4
n más 4 entre el cateto adyacente que vale 1. ¿Correcto? Tangente de alfa más beta, cateto opuesto n más 4 entre 1. Menos tangente del ángulo alfa. Triángulo de alfa, del pequeñito, alfa. Cateto opuesto n sobre 1. N sobre 1. Como ambos están sobre 1, es como si no estuviera eso. Entonces, n más 4 menos n. Se cancela este n. Respuesta 4. Ahora sí, maestros, o falta algo todavía. Al final algo más. ¿Sabe? Por favor, Está escucho. súper fácil, gracias. Diálogo. Chat. Listo. ¿Qué pasó con Chata? ¿Se estableció? Ya. Sigamos, chicos. Estábamos en la pregunta, ya hicimos las 6, las 7. Vamos a la pregunta 7. Entonces, chicos, ya está. Ahora sí. Apareció. Ah, que hay inestabilidad en la red. Qué raro. Ya, todos por aquí. 7. Otra vez. Dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, se cumple que la tangente de A por el coseno de C es 3. Le piden calcular la expresión que usted ve ahí. Entonces, primero, ¿qué debo hacer? Respetando la condición, triángulo rectángulo ABC recto en B. Dibujo mi triángulo rectángulo ABC A, B y C recto en B. ¿Correcto, chicos? Muy bien. No, la Ahora, imagen. vértice A, lado A minúscula, no lo olvide usted. Vértice B, B minúscula, vértice C, C minúscula. Listo. Muy bien. La condición dice tangente de A por coseno de C3. Entonces, tangente de A, tangente de este ángulo A, de ese ángulo A, cateto opuesto A sobre C. A sobre C por coseno de C, coseno ahora de este ángulo, coseno de C, adyacente sobre hipotenusa, A sobre B, A sobre B. Esto es igual a 3. Eso implicaría entonces decir lo siguiente. A cuadrado es igual, este BC que está abajo pasa a multiplicar 3 veces BC. ¿Estamos, chicos, de acuerdo ahí? Espero que sí. Chequé la operación, convénzase, no quiero que vuele. Hemos reemplazado tangente de A por coseno de C. Tangente de A, coseno de C. A por A al cuadrado, B se pasa para allá, quedaría entonces esta condición. Quedó esta condición. Que A cuadrado es 3 veces BC. ¿Correcto? Bien. A usted le piden calcular el valor de E. Entonces vamos a reemplazar.
E va a ser igual raíz cuadrada. La secante de A elevado al cuadrado. Para el ángulo A, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Para el ángulo A, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Eso es B al cuadrado sobre A elevado al cuadrado. Menos 3 veces la cosecante de C, ángulo C, aquí arribita. Cosecante es B sobre C. B sobre C. A ver, otra vez checamos por si acaso. Secante de A, para el ángulo A, secante es B sobre C. Ah, acá está mal. Ahí es B sobre C. Siempre revisando. Repitiendo, acá leo secante de A. Para el ángulo A, la secante es B sobre C. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Listo. Jóvenes, les pido por favor que ustedes operen conmigo. ¿Cuál es el mínimo común aquí? Sería C cuadrado. Profesor, ¿Correcto? disculpen que termine, podría volver a repetirlo así rápido porque me salí del Zoom, no sé por qué. Ah, bien. Muy bien, muy bien. A ver, otra vez. Hablan de un triángulo rectángulo ABC recto en B. Formé mi triángulo rectángulo recto en B. Lados vértices A, B y C. Debo respetar la condición recto en B. Vértice A, lado A, opuesto. Vértice B, lado B, opuesto. Vértice C, lado C, opuesto. Ya formé el triángulo que el problema dice. Ahora, hay una condición. Se cumple que tangente de A por coseno de C es 3. La tangente de A, cateto opuesto A sobre C. Ahí está, A sobre C. Por el coseno de C. Para el ángulo C, el coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Estamos? Perdón, al revés. Adyacente sobre hipotenusa, coseno de C. A sobre B. A sobre B. Igual 3. Operamos A cuadrado igual 3BC. ¿Correcto? Eso es en cuanto a la condición. Vamos ahora a la pregunta. Secante de A. Para el ángulo A, la secante es hipotenusa sobre adyacente. B sobre C. Como está el cuadrado, cuadrado arriba y cuadrado abajo. Menos 3 veces la cosecante de C. Para el ángulo C, cosecante es hipotenusa sobre opuesto. B sobre C. Le decía a usted, por favor, operemos juntos. Aquí abajo va mínimo común C cuadrado. Arriba vendría a ser B cuadrado menos 3 veces BC. Igual raíz cuadrada B cuadrado. Dígame usted, del dato inicial, ¿qué cosa es 3 veces BC? 3. ¿Qué es? Ah, a cuadrado. Es A cuadrado. Eso es A cuadrado. Sobre C cuadrado. Y yo a usted le indiqué al principio, y lo sigo recalcando, la herramienta que usted más debe pensar en este tema es Pitágoras. Y por Pitágoras, ¿qué cosa es B cuadrado menos A cuadrado? B cuadrado menos A cuadrado es el otro cateto al cuadrado. C cuadrado. Esto sobre C cuadrado. Se tacha y respuesta la unidad. Listo. ¿Alguna consulta, chicos? Por favor, hablen.
Chat abierto. Todo ¿Nada? claro, profe. Todo bien, profe, todo bien. Todo perfecto. Sí, sí. Perfecto, Edwin. Carlita, Marjorie, vuelve a explicarle así que por favor. A ver, nuevamente para Marjorie la 7. A ver. A ver, Mario, escucha bien. Pero por favor, atenta, atenta, atenta. No te me distraigas, por favor, deja el celular. Dice lo siguiente. Hablan de un triángulo rectángulo recto en B. Recto en B. Entonces, dibujamos el triángulo rectángulo recto en B. Ahí está. Triángulo rectángulo ABC recto en B. No olvides vértice A, lado A, vértice B, lado B, vértice C, lado C. Los vértices, los ángulos son letras mayúsculas y los lados en forma opuesta son letras minúsculas. Vértice A, lado A minúscula, C, C minúscula, B, B minúscula. Condición gráfica del texto. Triángulo rectángulo ABC recto en B. Muy bien. Ahora, se cumple que la tangente de A por el coseno de C es 3. Tangente de A por coseno de C es 3. Entonces, ¿qué hacemos? El dato lo reemplazo en función a los lados. Tangente de A. Para el ángulo A, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Implica A sobre C. Ahí está. Por el coseno de C. Triángulo rectángulo ABC. Coseno de C, de este ángulo. Adyacente sobre hipotenusa. Ángulo C, coseno. Adyacente sobre la hipotenusa. A entre B. Usted multiplica arriba, sería A por A al cuadrado. Y este BC para allá. Quedaría entonces lo siguiente. A cuadrado igual 3 veces BC. Esto es dato. Ya conseguí eso reemplazando de la condición que me dan. Muy bien, ahora trabajo en la pregunta. En la pregunta E, secante de A. Para el ángulo A, la secante es hipotenusa sobre adyacente. Ángulo A, secante, hipotenusa sobre adyacente. B sobre C. B sobre C. Como está al cuadrado, ahí lo tienes. Menos 3 veces la cosecante de C. Ángulo C, cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Ángulo C, hipotenusa sobre opuesto. B sobre C. Listo. Vamos a dar mínimo común, chicos. B cuadrado, C cuadrado, menos 3 veces BC. B sobre C. Operación, abajo C cuadrado. Este mínimo común entre C cuadrado es 1, por el de arriba, B cuadrado. Este mínimo común C cuadrado entre C quedó un C. Por el de arriba, 3 veces BC. Lo de rojo no es el dato inicial. 3 veces, ¿quién es? A cuadrado. Lo cambio por A cuadrado. Entonces, por Pitágoras, ¿qué cosa es B cuadrado menos A cuadrado? C cuadrado. Así es, eso vale C cuadrado. Entonces, como es C cuadrado sobre C cuadrado, 1. ¿De acuerdo?
Mar, Yori creo que era tu nombre, no recuerdo muy bien. ¿Todo bien? Ahora sí. Chicos, por favor, hablando. Chat. Sí, profe. Ustedes sí, la señorita. Ya no está bien, se fue. Le entró la palta y se fue. Listo, Mayori, muy bien. Gracias por tu observación. Sigamos. Pregunta 8. Ya, aquí nuevamente, todos por favor. Lo hago o deja lápiz para que sigamos juntos los dos. El problema. Dice, en un triángulo rectángulo ABC, ahora recto en C. Entonces, usted dibuja su triángulo rectángulo ABC recto en C. Como está recto en C, aquí es C. Aquí es A. Y aquí es B. Y no olvide la convención. Vértice A, lado A, vértice B, lado B, vértice C, lado C. Los vértices, los ángulos, letras mayúsculas. Y los lados en forma opuesta, letras minúsculas. Me dan esta condición. A menos 2 veces B sobre C es igual a ¿quién? Dice coseno de B. Para el ángulo B, jóvenes, el de arriba, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. A sobre C. Esto menos la cotangente de A. Para el ángulo A, la cotangente es adyacente sobre opuesto. B sobre A. Listo. Bien, ahora chicos sigue la operación. ¿De acuerdo? Si vamos a operar en forma conveniente. Escuchen bien lo que voy a hacer. Como este C divide a todo, que divida al primero, y que divida al segundo. Lo estoy separando en dos fracciones, ¿correcto? Lo estamos separando en dos fracciones. A sobre C menos B sobre A. Por favor, jóvenes, chequeen la operación, no se me distraigan. Este C que está en el denominador, lo separé al primero y al segundo. Ahí estamos, las fracciones. ¿Con qué intención lo he separado? ¿Para qué? Para que este A sobre C se cancele. También este signo menos diga adiós. Entonces, ¿qué está quedándome? Está quedándome 2 veces B sobre C es igual a B sobre A. Y una vez más, note usted que este B se elimina. Entonces, usted, ¿a qué ha llegado? Este C arriba. C es al valor de A como 2 es a 1. Este C arriba, C sobre A igual 2 sobre 1. Ya, hasta ahí un alto. No quiero seguir avanzando por frente a volado. Chat abierto.
Vamos, chicos. Opiniones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay que repetir algo? ¿Qué pasó? A ver, vamos. Hablen, por favor, chicos. Estamos ya en 8. Número 1. Marjorie, gracias, Marjorie. Pero ¿y los demás? Carla, Ana Paula, Todo John claro, Alex. ¿Todo bien? Listo. Bien. profe. Todo bien. Perfecto. En la parte operativa, gracias, Antonella, en la parte operativa es donde la mayoría vuela, así que por favor, cuidadito ahí. Vamos aquí. Esto, ¿cómo usamos? Ya lo hemos dicho antes, vamos a volver a repetirlo. ¿Cómo se usa esto? Diciendo que C es como 2 y que A es como 1. Así se usa. Entonces, volviendo a mi triángulo, este C, que está aquí, es como 2 o simplemente 2, y este A vale 1. Por Pitágoras, ¿se podrá o no variar el B? Creo que sí. Aquí una forma rápida de hallarlo, ¿ya? Para que no sufra mucho usted. Cuando usted quiere cateto, va a restar cuadrados. Cuando quiere hipotenusa, va a sumar cuadrados. ¿Me explico? Quiero cateto. Al cuadrado 4, al cuadrado 1, resto 3. Entonces este vale raíz de 3. Así es fácil, así es rápido. Cuando quiera cateto, resto cuadrados. Cuando desea hipotenusa, sumo cuadrados. ¿De acuerdo? Ya tengo los 3 lados, entonces el seno de B, cateto opuesto raíz de 3, hipotenusa 2. Clave, clave. Ya usted lo tiene ahí ahora mejor redactado en la diapositiva, sin menos baches. Voy a borrar para que quede esto totalmente claro para usted cuando repase, si no va a estar. Ya, chicos, vamos a la pregunta 9. Uy. Pregunta 9. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Si todo está bien, ¿por qué ese rayo? Este 8 es 6. Pregunta 9. Dice ahora, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, respecto a la condición, la hipotenusa mide 7 y la mediana relativa al cateto mayor mide 5. Y con quien forma un ángulo agudo teta, calcular el valor del coseno de teta. Entonces, ¿qué debo hacer? Como antes ya, vamos a formar el triángulo rectángulo. Me están hablando de un triángulo rectángulo ABC recto en B. Aquí está A, perdón, aquí está B. Aquí está A. Y aquí C. En un triángulo rectángulo ABC recto en B.
La hipotenusa vale 7. La hipotenusa vale 7. Ahí estamos. Y la mediana relativa al cateto mayor. En la figura, chicos, creo que sería bastante obvio decirte que el cateto mayor es BC, es más largo. Entonces, la mediana relativa a ese cateto, eso implicaría la línea que llega al punto medio desde el otro vértice. Esa es la mediana. La mediana relativa al cateto mayor. Listo. Y la mediana relativa al cateto mayor mide 5. Ah, esta mediana mide 5. Esa mediana forma un ángulo agudo. Esta mediana con el cateto forma un ángulo agudo. Listo. Me piden calcular el valor de n. Me piden hallar cuánto vale, el valor del coseno teta. Antes de continuar, ¿estamos de acuerdo con el gráfico o vuelvo a repetir el gráfico? Abierto el chat para ustedes. El gráfico. Ya, muy bien. Vamos a repetir el gráfico. Vamos acá. Dice, en un triángulo, llamarlo muy bien. En un triángulo rectángulo ABC recto en B. Dibujo mi triángulo rectángulo ABC. ¿Ya? Ahí está. Triángulo rectángulo ABC. Triángulo rectángulo ABC. ¿Estamos? Recto en B. Recto en B. ¿Ok, chicos? Triángulo rectángulo ABC. Recto en B. La hipotenusa mide 7. De este triángulo rectángulo, su hipotenusa vale 7. Hipotenusa 7. ¿Ya? Y la mediana relativa al cateto mayor. Obvio que el cateto mayor es BC, el más largo. Entonces, la mediana relativa a ese cateto. Eso quiere decir, del otro vértice, trazamos una línea que llega al punto medio, la mediana. Mediana relativa al cateto mayor. ¿De acuerdo? Eso mide 5. Vale 5. Esa mediana forma con el cateto un ángulo agudo teta. La mediana y el cateto mayor forman un ángulo agudo teta. Me piden calcular el valor del coseno de teta. ¿Estamos, chicos? Por favor, nuevamente, chat abierto para ustedes. Sí, profe, sí. ¿Quién preguntó estaban conforme o otra vez repito? Todo Sí. conforme, profe. Perfecto. Entonces, sigamos. Como esta línea era mediana, llega al punto medio. Le llamé N a esto, le llamé N a esto, ¿correcto? Esta línea es mediana, llega al punto medio. Por eso N aquí y N aquí. Bien. En el triángulo que aquí estoy señalando con el borrador láser, aquí, en ese triángulo, yo a usted le dije, para calcular un cateto, debo restar cuadrados. Como quiero cateto, esto al cuadrado, 25 menos esto al cuadrado. Ahí está. Raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Repitiendo. En el triángulo que aquí voy señalando, hallemos este cateto. Y te acabo de indicar que cuando usted quiera catetos, debe restar cuadrados. Al cuadrado 25 y al cuadrado n cuadrado. Ahí está. Ya tengo este cateto.
Ahora, por favor, apliquemos Pitágoras en el triángulo rectángulo mayor. Apliquemos Pitágoras en el triángulo rectángulo mayor. Apliquemos Pitágoras en el triángulo rectángulo mayor. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Pitágoras. Este cateto elevado al cuadrado, ahí está, es igual a este cateto al cuadrado. Bueno, sería 2n aquí, sería aquí, ¿no? O 2a, como se quiera. Son igualitos. Al cuadrado. ¿Igual a quién? 7 cuadrado. Repitiendo. Este cateto elevado al cuadrado más este cateto elevado al cuadrado igual a esta hipotenusa al cuadrado. Bien. Voy a operar para que usted vea cómo se opera, porque de repente está ahí el problema. Raíz cuadrada de algo al cuadrado se elimina. Quedó 25 menos n cuadrado. Más, decíamos que esto es 2n, ¿no? 2n al cuadrado. 4 veces n cuadrado. Eso va a ser igual a 7 al cuadrado, 49. 4n cuadrado menos n cuadrado, 3 veces n cuadrado. Igual. 25 pasa a restar, 49 menos 25, 24. Tercia y tercia. N al cuadrado igual 8. ¿Cuánto valen, chicos? 2 raíz 2. Porque eso es 4 por 2. 2 raíz 2. Ya tengo n. Ya tengo este lado. 2 raíz 2. ¿Qué piden hallar? Me piden averiguar el coseno de teta. Y el coseno, como usted puede recordar, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente, 2 raíz 2. 2 raíz 2. Hipotenusa, la hipotenusa aquí es el 5, el amarillo. Entonces, respuesta, 2 raíz de 5 sobre 2 raíz 2 sobre 5. La E. Ya, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Por favor, hablen ustedes. Ahí hay una niña que ya la creo. Hable, por favor. Hable, muchachos. Con toda confianza. Todo Deseo claro, profe. escucharlos. Deseo escucharlos. Sí, está bien, profe. Sí, está bien. Muy bien, muy bien. Listo, perfecto. ¿Qué ha pasado con Henry? ¿Tiene un complejo de qué? De dinosaurio. Es un gusto, profe, es un gusto. Son los gustos del alumno, profe. Profe, ¿sigue ahí? Uh. Anónimos, causas, anónimos. We are the Legion. Ya fue hecho los anónimos.
Ya acabó la clase, ¿verdad? Mira, men, porque teníamos que ver nuestros correos, pues, ¿te acuerdas que dijo el profe? Ya me voy. Tenemos economía, creo. Me toca. Ah, tenemos economía, causa, ¿dónde vas? Espérate, espérate. ¿A qué horas? Ahorita, pues, después del profe. ¿Ahorita? Sí, porque Rebosa dijo que después de esta clase teníamos economía, ¿te acuerdas? Claro. Ya, pues. Ah, ya. ¿A dónde vas? ¿Estás Pregunta, apurado? pregunta, pregunta. Más tarde me conecto. Es que quieres lavar los platos, pe. Ah, quiere limpiar. ¿Y problema hay? Avanza y no tacha. Conchudo Claro, de pero tú gordo. tragas nada más. Gorda ensucia, Mira, pues, lo sí, limpia. pues. Gordo anoréxico. Anémico. No hay Thanos. No, Thanos está que juega Dota. Diego, un pez. Ándala, boy. Esa risita de Oye, Diego, se me necesita de WhatsApp, pasa. Anonymous. Te hackearon, cuidado. No nos confesará si el gordo es chippy. Va a filtrar su pack. Diga que mañana puede estar toda su familia, pero ninguno de sus familiares se contagie.
Profesor Rudy, no hay nada. Estoy acá viendo en su eso, pero no aparece. Ahí está, ya apareció, profesor, ya la acepté, ahorita le hago de anfitrión. Jóvenes, ¿están ahí? Todavía. Sí, ¿Aló? profe, seguimos vivos. Sí, profe, normal. Los cuatro, seguimos acá. Sí, porque acá se fue en Lima unos 5 minutos a la red y me sacó del sistema. Quise entrar y nadie me daba la puerta. Malos son, no me quieren la puerta ustedes. Era que Malos toque son. fuerte, profe. No Profe, escuchaba. habíamos pensado que ha sido Anonymous, profe, que lo hackeó. Creo que sí. Alguien me dijo que lo haga pasar y cerrar la puerta. Y ahí voy. Sigamos. Vamos a acabar esto. Continúe, profe. Sí. ¿Se ven, chicos? Sí, creo que sí. Ya, vamos. Deseo afirmación. ¿Se ve, jóvenes? Jóvenes, ¿se ve la pantalla? Sí se ve. Sí, sí. Muy bien, Sí, profe. sigamos. Gracias, muy amables. Estamos en el ejercicio 10. ¿Ya? Dice, en un triángulo rectángulo, el semiperímetro es 60. Primero, ¿qué cosa es perímetro? La suma de los lados. Es un triángulo, sería A más B más C. Los catetos más la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Pero como dice, semiperímetro es la mitad. ¿De acuerdo? Luego dice, y la secante de uno de los ángulos agudos es 2,6. Me piden calcular el valor de la hipotenusa. Entonces, teniendo claro qué cosa es semiperímetro, decimos, dibujo mi triángulo rectángulo, ahí está ABC. Entonces, por condición, si la secante de uno de los ángulos agudos es igual a 2,6, entonces puede ser del ángulo A o del ángulo B. Eso no tiene mucha importancia. Yo tomé el ángulo B. Secante de B igual a 2,6. Jóvenes, las razones trigonométricas, o sea, el seno, el coseno, la tangente, son fracciones. Y como tal lo debo de expresar el decimal que está ahí, que usted ve ahí, en una fracción. El decimal a fracción. 2,6 a fracción sería 26 sobre 10. Mitad y mitad, 13 quintos. Por ese motivo he colocado aquí 13 sobre 5. Repitiendo, el 2,6 a fracción es 26 sobre 10. Mitad y mitad, numerador, denominador, 13 quintos. Entonces, recordemos que la secante en el triángulo rectángulo es la hipotenusa C sobre el cateto adyacente A. La secante de B en el triángulo rectángulo, hipotenusa C sobre cateto adyacente A. C sobre A. Entonces, jóvenes, podemos decir, como antes, que C es como 13, la hipotenusa es como 13 y el cateto A es como 5. Esto es como 13 y esto vale como 5. Usted quiere encontrar un cateto, entonces resto cuadrados. Ya hablé sobre eso. 169 menos 25, 144. Raíz cuadrada, 12. Cuando quiero catetos, resto cuadrados. Bien. Pero aquí me están hablando del perímetro. Entonces esto debe estar
acompañado de una constante. Si me están hablando de los lados, entonces debo de acompañar por una constante, porque el 5, el 12 y el 13 solamente es la proporción en los lados, más no los lados, la proporción. Semiperímetro, eso es 12K más 13K más 5K sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque es semiperímetro. Eso va a ser igual a ¿cuánto? A 60, el problema dice. Entonces, operemos, por favor. 12 más 13, 25 y 5, 30. 30K sobre 2, 15K. 15K igual a 60. Eso quiere decir entonces que la variable K vale 4. Si K vale 4, entonces, como te piden hallar la hipotenusa, sería 13 por 4, 52. ¿Estamos, chicos? Bien. Nuevamente, chat. Espero sus comentarios. ¿Estamos ahí? Esta es una pregunta clásica para el examen. Algo de eso te voy a poner. Muy parecido. ¿Qué dice usted? ¿Correcto? Todo claro, todo claro. Bien. Entonces, Muy bien, profe. una más de estas. Una más de estas. Y ahí nos Chévere. despedimos. Una más de estas. A ver. El ángulo teta medios. ¿Ya? A ver aquí. Hay una herramienta, un artificio que usted lo puede usar en forma... Él ha sido el causante de este problema, Fabiancito. Un artificio muy común esa parte es la presencia del ángulo teta medios. ¿Cómo hallar teta medios? ¿Cómo conseguir teta medios? Vamos a ver dos formas, ¿ya? Dos formas. Una gráfica y otra más analítica, más operativa, más fórmula, digamos así. Primero, si yo tengo el triángulo rectángulo de ángulo teta, ahí está, triángulo rectángulo de ángulo teta, triángulo ABC, y usted quiere conseguir teta medios, usted quiere hallar teta medios, repito, tengo el triángulo rectángulo de teta y queremos hallar teta medios. ¿Qué voy a hacer? Chicos, este cateto C, vamos a continuarlo una longitud igual a la hipotenusa. Igual a B. De tal manera que al unir estos puntos, formaríamos un triángulo isósceles, como el que usted ahora va a ver. Listo. Continuamos una longitud igual a la hipotenusa, unimos y se formó, como usted puede notar, un triángulo isósceles. Chicos, si aquí es B y aquí es B, este ángulo con este ángulo de verde son igualitos. El de verde con el de verde son iguales. Esos dos ángulos sumados me dan el exterior, el teta. Esos dos ángulos de verde sumados me dan el ángulo externo, el ángulo teta. Como son iguales, teta medios, ¿correcto? Entonces, ya usted tiene el triángulo rectángulo de teta medios. A partir de ahora ya usted sabe hallar el ángulo mitad de un ángulo teta. Volviendo a repetirte, ¿cómo? Tengo el triángulo rectángulo de teta, el de azul. Tengo el triángulo rectángulo de teta. Si este triángulo se prolonga
este cateto una longitud igual a la hipotenusa, ¿estamos ahí? Igual a la hipotenusa, estamos formando un triángulo isósceles, donde aquí es teta medios y arriba también teta medios. ¿Por qué? Porque la suma de ambos es el de afuera, que es teta. Ya consiguió usted el triángulo rectángulo de teta medios, como usted puede notar. El triángulo rectángulo CBP, ¿correcto? Eso es una manera de conseguir el ángulo teta medios. Otra manera sería esta. En el triángulo mayor, ¿a qué es igual cotangente teta medios? B más C sobre A. En el triángulo rectángulo mayor, la cotangente teta medios, B más C sobre A. B más C sobre A. Separo como antes, sería B sobre A más C sobre A. Pero ¿qué cosa es B sobre A en el triángulo de azul? B sobre A, hipotenusa sobre opuesto, es la cosecante teta. ¿Y qué cosa es C sobre A? C sobre A es el cateto adyacente sobre el opuesto, la cotangente teta. Entonces, vamos a tomarlo como fórmula. La cotangente teta medios, usted lo puede calcular como la cosecante teta más la cotangente teta. Y la tangente mitad es la resta. Cotangente la suma, tangente la resta de la mitad. O con fórmula o con construcción, como usted quiera. Igual, da igual. Aquí vamos a la aplicación. Vamos a la aplicación. Dice que la tangente del ángulo teta es igual a 5/12. Me piden calcular la tangente del ángulo teta medios. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Tengo el triángulo rectángulo de ángulo teta. Triángulo rectángulo de ángulo teta. Si la tangente es 5/12, quiere decir que el cateto opuesto es 5 y el cateto adyacente es 12. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿correcto? Como quiero la hipotenusa, Pitágoras, 13. Listo. Ahora, usted quiere conseguir la mitad del ángulo. Usted quiere calcular tangente de teta medios. Entonces, ¿qué hacemos? Este cateto lo prolongamos una longitud igual a la hipotenusa, igual a 13. Unimos extremos. Y este angulito que está aquí, jóvenes, es el ángulo teta medios. Está feo. Ese ángulo es teta medios. Lo coloco así. Teta medios. Listo. Entonces, tangente teta medios vendría a ser igual el cateto opuesto que vale 5 sobre el cateto adyacente. ¿Quién sería el adyacente a teta medios? Todo este cateto que vale 25. Entonces, tangente teta medios, chicos, eso vale 1/5. Eso es una manera de verlo. Otra manera, con la fórmula. La tangente de teta medios, eso va a ser igual a la cosecante del ángulo teta, cosecante de teta, eso menos la cotangente de teta.
Entonces, tangente de teta medios va a ser igual. ¿Cuánto vale la cosecante de teta? Vamos a ver. Vamos al triángulo rectángulo de rojo. Cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto. 13 quintos. 13 quintos. Eso menos la cotangente teta. Triángulo de rojo. Cotangente. 12 quintos. 12 quintos. Son fracciones homogéneas. Entonces, aquí abajo va 5. Arriba 13 menos 12, 1. Respuesta, chicos, 1/5. Igual como lo que hemos obtenido en la construcción. Bien. Por lo tanto, chicos, nuestra clase quedó hasta ahí. ¿De acuerdo? Está pendiente el examen de la semana 1, 2 y 3, que es conversión, longitud de arco, sector circular y número de vueltas. Esta parte, triángulos, rectángulos 1, notables y propiedades, va a ser otro examen más. Así que, por favor, lo debo tomar esta semana, seguramente, no en clase. Lo voy a tomar en un día particular, en un día, una noche de repente, un domingo, no sé. Yo te voy a decir. Entonces se conecta usted, el examen dura 20 minutos, suficiente, demasiado todavía. Y al toque, ¿qué pasó? Profe, los correos. Ahora le voy a preguntar a Carlitos. Antonella, este PPT lo voy a entregar al colegio para que lo baseen a su correo, a su aula virtual. No sé usted cómo manejan eso. No tengo entendido. Pero todo el material que yo a usted les he dado, que semana 1, 2, 3, así como aquí, lo estoy descargando en el drive del colegio. Y se supone que de ahí a ustedes le dan todo el material. Tanto el PPT como la filmación y las tareas. Ahora voy a dar la tarea recién, eso sí me demora un poquito. Hoy ha sido la tarea de este tema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase? ¿Alguna duda? El examen va a ser fuera de horario de clase. No podemos perjudicar el avance, estamos bastante atrasados en las clases. Así que, por favor, eso seguramente va a ser lo voy a tomar a Ana Paula virtual, online. Seguramente usaré el Classroom, no estoy muy seguro. Pero para eso necesito los correos de todos ustedes. Le voy a preguntar a Carlos primero. Si no lo tiene, él lo debe tener, no creo que no lo tenga. Si no, habrá que fabricar para ustedes por correos, no sé. Ana Paula, ok. El examen no va a durar más de 20 minutos, ya, exagerando a media hora. Serán 5 preguntas, no más. Además, lo básico del tema, lo que usted debe saber, lo que van a aprender en la misión. Nada cosa complicada, nada cosas muy laboriosas, es lo básico. Por lo tanto, usted tiene que salir bien si usted recuerda las fórmulas y las cosas como hemos trabajado. Es innegable eso. Tiene material para practicar, tiene las diapositivas, tiene la filmación, tiene todo usted. Así que no hay excusa de ningún tipo. No hay que no vine, que llegue tarde, porque ahí tiene usted material. Bien, entonces, chicos, muy buenas tardes. Nos vemos ya pronto. Cuídense Profe. mucho. Dime. ¿Y las Dime. tareas van a ser en el Classroom? Las tareas que están aquí, no sé en qué lugar lo está descargando Carlos. Voy a hablar con él para saber más sobre esto. Pero ahora le voy a entregar la tarea, ¿ya? Listo. La tarea pasada fue de 15 preguntas. No quiero llamarle tarea, quiero llamarle cosas para que ustedes practiquen. Quiero que ustedes se acostumbren a ser responsables porque ustedes desean aprender y practicar, no porque yo les voy a evaluar o les voy a revisar algo. Entonces, he dejado la hoja para que ustedes corroboren, practiquen y me pregunten si algo hay que preguntar. Hace 2 días un joven de ustedes entró a WhatsApp y me hizo una pregunta, 2 preguntas, me gustó realmente. Veo que hay interés, eso agrada mucho a un profesor. Bien, entonces chicos, nos vemos, tengan ustedes muy buenas tardes. Descansen.